Bienvenidos una vez más a este laboratorio de salud, este espacio de campana saludable y hoy con un tema maravilloso que para muchas personas es conocido, para otras no. Y como decía por ahí el copy de la invitación de hoy, todavía terminando el último trimestre del año 2024 y no sabes qué son las constelaciones familiares, pues bueno, si estás aquí seguramente ese miquito que pusimos ahí, ese emoji de no sé qué es y estoy aquí por curiosear qué es, bienvenidos y bienvenidas. Si ya sabes qué es y quieres aprender más, siempre tendrás capacidad para aprender algo más todos los días. Si eres de las personas que aún has por allá escuchado qué es eso, pero no tengo idea qué es y estás aquí precisamente para aprender, este es tu espacio. Y qué mejor que tengamos hoy precisamente a nuestra invitada, pedir el favor a la invitada que abra el micrófono para poder aquí presentar a una persona maravillosa. Les presento a Luz Bernal. Ella es life coach y es experta en constelaciones familiares y empresariales. Luz, bienvenida una vez más a este espacio que sé que has estado alguna vez como asistente, hoy estás como invitada porque tienes un conocimiento, una información que muchas de las personas que estamos aquí el día de hoy nos dimos ese espacio para escucharte. Así que bienvenida para que nos puedas dar a conocer eso que muchos dicen es mito, es realidad o más aún, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bienvenida, un saludo antes de que comencemos con este conversatorio del día de hoy. Bueno, pues primero que todo, gracias a Dios, a la vida, a ti, Jacqueline, a Campana Saludable y a cada una de las personas que están aquí, porque cuando uno le dedica tiempo a algo o a alguien, es un regalo. Entonces, hoy, gracias porque cada uno de ustedes son un regalo para mí. Muy, muy, muy bendecida noche. Bueno, yo entrando ya en materia, Luz, voy a parar del lado de las personas que no tenemos ni idea qué es ese tema de las constelaciones familiares. Y pues la pregunta obligada, ¿qué es una constelación familiar? Cuéntanos qué es una constelación familiar. Bueno, vamos a hacerlo. Voy a contarles primero un poquito de la historia de las constelaciones, porque si hay algo que nos enseñan en constelaciones familiares es que tú honras a la persona que fue quien las creó. Entonces se dice que para el año de 1970, Bert Hellinger, un alemán, psicólogo, filósofo, había sido sacerdote, se dio cuenta de que había muchas repeticiones en la familia y que esas repeticiones tenían un diagnóstico y que ese diagnóstico se podía empezar a revisar a través de lo que inicialmente él llamó los órdenes del amor, que luego se convirtieron en lo que hoy conocemos como constelaciones familiares. Y en términos más coloquiales, la constelación familiar, si quieres puedes poner la segunda, por favor, es que nosotros, cada uno, tenemos una historia. Cada familia tiene una historia y cada historia hace parte de un árbol familiar. ¿Y qué es el árbol familiar? Hagan cuenta que nosotros tenemos unas raíces, esas raíces son nuestros antepasados y de ahí brotamos, emanamos hacia la tierra y se forma una constelación universal. Por eso es que es tan importante conocer nuestra historia. Y hay una frase, Jacqueline, y es, quien no conoce su historia está condenado a repetir. Y a mí personalmente las constelaciones me han enseñado que cuando tú empiezas a indagar tu historia, no por chismear, sino por realmente darle un lugar a aquello que se excluyó, aquel secreto del que no se habló, que muchas veces se transforma en un diagnóstico mayor. Cuando miramos el constelar, ¿qué es el constelar? En constelaciones hablamos de tres términos. Uno, la constelación como tal, entonces la constelación es esa familia que se integra dentro de un árbol genealógico que tiene estructura nuclear. Un constelar, que es lo que vamos a observar. Y hablamos del campo. El campo es donde hacemos
los movimientos de aquello que vamos a reparar, sanar y transformar a través de la constelación familiar. Bueno, yo vuelvo y digo, estoy en el papel de quien no conoce, ¿cierto? Y estamos aquí entre todos y también hago la invitación a las personas que están aquí, si tienen sus preguntas, que nos las hagan por el chat para poder que con Luz pues podamos presentarlas, interactuarlas y responderlas. Acabas de hablar de tres elementos, la familia, lo que vamos a observar y el campo. ¿En qué escenario físico se puede hacer una constelación familiar? Entonces, las constelaciones familiares se pueden hacer de manera presencial y hoy en día, gracias a la virtualidad, de manera online. Ok, mira cómo vamos aprendiendo temas interesantes. Yo creía que solamente era presencial, pero mira que esto va más allá de un tema físico, sino que tengamos un componente de creencia en lo que vamos a trabajar, un componente espiritual, un componente energético. ¿Cómo nos puedes presentar a la persona que esté interesada en hacerlo de manera online? ¿Qué se requiere? Entonces, ¿qué se requiere? Uno, tener claridad en el tema que vas a constelar. Ujú. Entonces, por qué la claridad? Voy a contarles el caso de una persona que dice, miren, yo quiero tener pareja, ¿sí? Y yo le dije, bueno, ¿realmente quieres tener pareja? Entonces, no, pues sí, Luz. Le dije, bueno, cuéntame un poquito de lo que te ha pasado como en la pareja, porque generalmente, y eso es en el inconsciente colectivo familiar, traemos el mismo tipo de personas con los que nuestros antepasados, nuestros padres, se suelen vincular. No desde el juicio, sino desde la observación. Entonces ella me dice, no, yo quiero constelarme pareja. Le digo, cuéntame un poquito y miramos. Y cuando realmente nos dimos cuenta, más que constelar la pareja, ella quería dejar de repetir la misma historia de soledad. Entonces, y nos dimos cuenta que lo que realmente era importante en ese momento era sanar el patrón de narcisismo, porque siempre atraía personas narcisistas a su vida. Entonces, por eso es súper importante. Entonces, hay gente que dice, yo quiero prosperidad. Ok, siempre que vamos a hacer una constelación familiar, siempre hay que tener en cuenta tres cosas. Uno, tú que vas a constelar. Dos, tener la disposición del corazón. Y lo tercero, y es que esa es una frase que tengo mía desde hace muchos años cuando empecé este camino de transformación, y es que el alma de uno sabe a dónde lo lleva. ¿Qué está listo uno para ver? Porque me ha pasado, Jacqueline, que hay personas que me pagan la constelación y yo les digo, mira, esto es un pago, no sé qué, y el día de la constelación me dicen, Luz, ya lo pagué, pero no estoy listo para hacerlo. Entonces, el alma de uno sabe a dónde lo lleva a la constelación. Entonces, si por ejemplo tú dices, no, yo me quiero constelar el dinero, ok, lo primero que vamos a hacer es revisar cómo está tu vínculo con tu papá y tu mamá. Esa es la constelación, digamos, universal que todos en algún momento requerimos organizar, porque venimos de papá y mamá. Así no hayas conocido a tu papá, así no hayas vivido con tu mamá, así hayas tenido dos parejas de padres. ¿Qué son dos parejas de padres? Los padres biológicos y los padres que te dieron la crianza. Cuando, por ejemplo, el dinero no fluye, puede ser que tú nunca le has dado el lugar a los padres biológicos. No, pero si es que me dejaron allá en un internado, o me regalaron con una tía, o me cambiaron. Si tú no les das el lugar a esos padres biológicos, la vida hace eso, como que sí puedo, pero no puedo, sí puedo, pero no avanzo. Entonces, por eso es súper importante mirar cómo está mi vínculo con papá y con mamá. Bueno, aquí yo voy atando muchos cabos y por acá hay unas preguntas que me hacen por interno y aquí las voy evacuando. A ver,
En ese orden de ideas, hay momentos de la vida en que las personas manifiestan, es que a mí la plata llega, pero así como llega, se me va. Es una situación, ¿cierto? Hay mujeres que dicen, pero es que yo siempre me consigo un hombre infiel, ¿sí? O hay hombres que dicen, es que yo siempre estoy con una mujer infiel, ¿cierto? Digamos Entonces, que no vamos con la importa, primera. ¿cierto? Entonces, Vamos de a uno. lo que voy es que esas situaciones repetitivas de la vida, sea cual sea que estén interrumpiendo, no consigo trabajo, de todos los trabajos me echan, no duro más de 6 meses. Cuando hacemos nosotros esa revisión, esa situación, es posible que estemos necesitando una constelación familiar, Es porque muy ahí la factible, causa perdóname, Jacqueline, es muy factible por una razón. Cuando expresamos es que el dinero, a mí la plata llega y se me va, en el inconsciente lo que estoy diciendo es, a mí mi mamá me llega a raticos, porque la madre en constelaciones familiares es la que da la abundancia. Entonces, cuando yo digo, es que la plata viene y se me va, es como si yo dijera, si cambiáramos la palabra plata por mamá, es como, mi mamá viene y se me va. Entonces, en el inconsciente es muy probable que haya una herida de abandono o que te hayas sentido traicionado por la mamá o que la mamá se haya sentido menospreciada por el papá, porque recuerda que muchos de nosotros tenemos una huella transgeneracional. Voy a hablar de Colombia y en general América Latina, pero hablemos de Colombia puntualmente. Y es que en Colombia hubo mucho desplazamiento por la violencia. A un lado los rojos, a otro lado los azules, y eso hacía que se separaran y se fraccionaran las familias. Y cuando una familia se fracciona, queda algo en el invisible y puede ser que muchas mujeres de ese clan familiar se hayan quedado esperando a que el hijo volviera, y esto funciona a nivel global. Muchas familias estuvieron en la guerra de los 1000 días, en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y muchas de esas mujeres se quedaron esperando a que su hijo volviera, a que su pareja regresara, y entonces, ¿qué pasa? Se descompone el árbol familiar y esa familia se siente traicionada, siente que la abandonaron y entonces consigo parejas infieles porque en el inconsciente familiar quedó que a las mujeres las abandonan y que entonces yo lo que traigo son hombres infieles para que eso que no se vio, que eso a lo que no se le dio lugar o de pronto de lo que no se habló, alguien empieza a decir, venga, acá hay como un ruido. Esas situaciones que nosotros a veces llamamos no tan bonitas, en constelaciones familiares aparecen para darles lugar, generalmente a algo que se excluyó, a un excluido o a alguien que no se incluyó, o un secreto familiar del que nunca se habló. Perdóname, Jacqueline, no te estoy escuchando. bueno, sí, no es con el micrófono apagado, muy difícil. Decía que veo algunas personas que están en cámaras como haciendo expresiones diciendo, seré yo, esto me toca, lo que acabaste de decir tiene que ver como con mi familia, o por el contrario, si están preguntando qué cosas, pues qué bueno que nos pregunten y que nos vayan lanzando esas preguntas para que al final hagamos como una compilación y podamos responderlas. En ese orden de ideas, bueno, listo, ya sabemos que situaciones repetitivas en diferentes momentos de tipo personal, de tipo laboral, de tipo familiar, depresiones, bueno, situaciones múltiples, que decir enfermedades, ¿cierto? Que normalmente
traemos aquí físicas o mentales, pueden tener también ese momento en el cual nacieron, ¿cierto? Emocionalmente hablando, pero emocionalmente hablando también hay que sanarlas, ¿cierto? Llegar en su momento. Bueno, listo. Ya estamos aquí, entendemos que hay algo. En ese orden de ideas, ¿qué es? Has hablado de una palabra que dices representar, una representación. ¿Qué quiere decir una representación en una constelación familiar? Bueno, entonces tú ahorita me preguntabas que si cómo funcionaban las constelaciones. Tanto de manera presencial como de manera virtual existe algo que se llama las representaciones. Y Ujú. las representaciones es que yo puedo tener dos tipos de representaciones. Uno, puedo elegir hacerlo con figuras geométricas, con colores, con, con figuras o decirle a la persona, hay personas que me dicen, Luz, mira, no tuve a mi papá o yo nunca conocí a mi mamá. Entonces, en el momento de la constelación, yo le digo, representa para ti lo que es tu papá. Si estoy en una constelación individual o si estamos en una constelación grupal, le digo, represéntame. Y a veces las personas me representan un punto. Entonces, si para mí mi padre es un punto, y les cuento que el padre es el que da la fuerza a sostener la vida, a multiplicar el dinero, a poner límites. Entonces, si en mi inconsciente el padre es un punto, pues me es más difícil poner límites, me es mucho más difícil avanzar en la vida porque no lo veo, ¿sí? Entonces, esas son las representaciones. Y el otro tipo de representaciones es cuando hay representantes. ¿Y qué son los representantes? Ingresamos a una constelación. Vamos a suponer, Jacqueline, que vamos a constelarte el dinero. Y cuando abrimos el campo, entramos las personas y hay 8 personas. Vamos a suponer que hay 8 personas. Entonces Jacqueline dice, yo le digo, Jacqueline, elige quién te va a representar. ¿Y para qué se hace eso? Para que tú estés observando qué pasa. Para que la mente, que generalmente nos miente, no se vaya ni al drama, ni al pobre de mí, sino que esté presente. Otra persona puede hacer el dinero y otra persona podrá ser tu papá o tu mamá, indistinto del género de la persona. Porque me ha pasado que en constelaciones familiares, sobre todo cuando el clan familiar masculino ha sido muy excluido, las mujeres generalmente cogen representaciones del femenino. Y cuando el clan es el femenino, el que ha sido excluido, entonces recogen representantes del masculino como para equilibrar la constelación. Es que yo cierro el micrófono para que no haya como interferencias ahí para la grabación y se me olvide. Eh, Vemos entonces que pasamos a una situación de representación con diferentes o personas, objetos o elementos, por llamarlo así, en donde podamos hacer esa interacción y poder llegar al momento emocional, así es como lo entiendo, para poder precisamente trabajar la situación. Cuéntanos desde tu experiencia. ¿En qué áreas de tu vida o de las personas con las que has trabajado estas constelaciones has visto esos cambios significativos gracias a este proceso? Bueno, voy a nombrarme primero a mí, porque realmente cuando yo llegué a las constelaciones familiares, cuando empecé a amar esto, a darme cuenta que era una herramienta valiosa, yo estaba muy perdida. O sea, yo estaba en mi tránsito de elegir hacer una especialización en tributaria o elegir hacer una especialización en desarrollo humano. Y cuando llego a desarrollo humano y veo psicogenealogía, que es el estudio del árbol genealógico, y empiezo a ver las repeticiones en mi familia. Yo tenía muy mala relación con mi papá, con mi mamá, con mi hija. Yo no podía pronunciar la palabra tía. Yo dije, venga, hay algo en mí que requiero organizar.
Y yo dije, bueno, ya tengo la parte contable financiera y entendí que esto es organizar la contabilidad emocional de la familia. Entonces, me doy cuenta y veo, y hoy soy muy afortunada de verdad de tener un vínculo sano con mi papá, con mi mamá, de que mi hija también tenga su vínculo sano y hoy pueda compartir con su padre cuando en un momento incluso tuvimos una demanda familiar. Entonces, yo puedo darte testimonio de que a mí me han ayudado y que muchas otras personas también. eh, Constelé para alguien el lanzamiento de su libro y al año exacto, el 24, me llama y me dice Luz, vendimos el 1.000.000 de copias que constelamos para llegar en mayor armonía a las personas. Porque yo siempre digo que se haga en armonía, perdónenme, para todos los involucrados. Y es algo que siempre los invito y que lo tengo muy en mí porque lo aprendí de constelaciones familiares. Y es que si yo sano en ti, tú sanas en mí. Y si yo sano en mí, tú sanas en ti. Porque en últimas somos una unidad, somos uno. ¿Sí? Y eso de que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba es muy cierto. Y somos uno solo. En la medida en que yo te trato mejor a ti, yo recibo mejor trato. En la medida en que yo te hablo mejor, va de allá para acá y de aquí para allá. Y ahorita que estaba pensando en alguien, no sé, que constelé, varias veces he constelado la depresión y mm, me escucharán que a mí no me gusta casi de nombrar enfermedad, sino un diagnóstico. Yo les pregunto, ¿qué diagnóstico te dieron? Porque los diagnósticos vienen de muchas partes. Y generalmente cuando he constelado el tema de la depresión, tiene tres factores repetidos. Uno, o ha fallecido un pariente. Dos, la persona se quedó en duelo. Y tres, generalmente la persona perdió la motivación. Perdió la motivación de vivir, perdió la motivación de estar presente, porque algo del pasado no se le dio. Entonces, cuando he constelado la depresión me gusta mucho, es un tema que me gusta constelar porque veo rápido la toma de conciencia de la persona y la acción. Y en una de las constelaciones de depresión, haciendo la representación y bueno, cuando uno abre la constelación, el campo se dice es cuando estamos mirando el tema, me llegó, miremosle la fuerza de voluntad. Y resulta que la fuerza de voluntad, cuando yo pongo a la persona acá y la fuerza de voluntad, ella me dice, no lo puedo ver, es que no la veo. Entonces cuando le digo, ven, hazte al lado de ella y la fuerza de voluntad se empieza a sincronizar con la persona, ella dice, ya entendí, me había quedado en duelo por el lugar que perdí. Y se da cuenta y cambia. O sea, cuando tú te das cuenta, el sistema hace esto y el cambio es mucho más rápido. Ay, sin palabras. Pero bueno, se me viene a la mente algo. Gracias por el ejemplo que nos das en el tema de la depresión. Y tradicionalmente e incluso generacionalmente se ha hablado de que en la depresión va donde el psiquiatra y entonces le formulan un medicamento, ¿cierto? Ha sido como una repetición que se ha dado. Hoy en día, obviamente, desde hace ya unos años para acá, vemos que hay otros tipos de actividades terapéuticas para trabajar la depresión. Y aquí estamos viendo una más que se puede sanar sin medicamentos, se puede sanar esa depresión sin medicamentos, sino trabajando la causa de raíz. Y en La ese causa orden de raíz, ideas, sí, la causa raíz. Y en ese orden de ideas ahí también surge una pregunta, y es, hoy en día la depresión es muy común en la gente joven, incluso los adolescentes con depresión. Antes la depresión era un tema de adultos, adultos mayores, ahora casi que se ha invertido el tema cuando hablamos de las generaciones de cristal, es cierto, las generaciones jóvenes. Viene una pregunta que más de uno puede estar mirando el tema incluso desde casa. Y es,
Se pueden constelar los niños, se pueden constelar los adolescentes, se pueden constelar las mujeres embarazadas. Bueno, entonces te voy a contar. Los niños no entran a la constelación. Papá y mamá pueden constelar al niño, al adolescente y a las personas que les dan un diagnóstico diferente, ¿sí? Cuando la persona no tiene conciencia de como, oiga, es que estoy tan mal, estoy tan deprimido, pero dice, mire, por favor, ayúdenme, papá o mamá los pueden constelar. Los niños no entran a las constelaciones porque para los niños se hacen movimientos del alma, movimientos del alma, que son diferentes a la constelación. Mire, en los adolescentes y las mujeres embarazadas tampoco se pueden constelar porque en ellas se hace algo que se llama el umbral de luz, ¿sí? Porque no voy a constelar, sino simplemente voy a acompañar a ese bebé para que ese bebé no se vaya a ir por el saco gestal. Y con respecto a la depresión de los niños y los adolescentes, sí lo he constelado y te quiero contar que parte de la depresión de esos niños o de esos adolescentes, porque una mamita me ha traído a sus hijas por situaciones diferentes y una de ellas era, o sea, empezamos a mirar y no se hallaba y no se hallaba. Y yo le dije, ven, ¿qué pasa con el colegio de la niña? No, todo bien. Cuando le dije, ingresemos a Costelar, pongamos un celular, alguien que represente el celular. Mira, la mamá era así. Entonces, nos dimos cuenta que la depresión en los niños y en los adolescentes, y en muchos de nosotros también, detrás de eso hay algo que se llama ansiedad. Y detrás de la ansiedad está la inmediatez. El que quiero todo ya, ya. Y como no lo tengo ya, entonces, ¿qué hago? Me angustio y pasan dos cosas. O me voy a la depresión o me voy a la ansiedad. Bueno, hablando de ansiedad, apenas dijiste ese tema de que la inmediatez y que se dieran las cosas ya, para quienes vieron la película Intensamente 2, a ver, escríbanme ahí por el chat quién se vio la película de Intensamente 2, donde precisamente hablaron de la ansiedad y casualmente esa ansiedad está vestida de color naranja, ahí en la película, así como estoy yo hoy, de color naranja, ¿cierto? Eh, es ver esa situación, por ejemplo, en la ansiedad, las personas con drogadicción, que está detrás de esa ansiedad. Cuéntanos de pronto un poco, si has tenido experiencia o conocimiento, cómo se puede trabajar de pronto esa parte de constelación familiar para sanar sin medicamentos una problemática como es la de la drogadicción. Ok, mira, te voy a contestar algo que es súper importante antes que no les dije y es, ¿por qué los niños no se ponen en la constelación? O sea, tú puedes representar a un niño, es diferente a que el niño asista de manera presencial a la constelación. Y es porque como se hacen movimientos fuertes, los niños están, recuerden, en proceso de crecimiento, evolución y formación. Entonces, si yo llevo un niño a una constelación y por decir, vamos a trabajar el tema del suicidio, el niño de pronto no está listo, ¿sí? Es diferente que un representante lo haga, pero si el niño ve la constelación y de pronto se queda con, no, y es que yo me quería esto, me quería con lo otro, ¿sí? Entonces es por la salud emocional y mental del niño que no ingresamos los niños y los adolescentes a la constelación. Y con respecto a la drogadicción, quiero contarte que yo llevo más de una década mirando qué pasa con las drogas y generalmente la marihuana, la cocaína, lo que representa cuando se hace la constelación es falta de mamá. O sea, me faltó mamá. Mi mamá no me vio, yo no fui visible para mi mamá. Y entonces, por ejemplo, dos hermanos, yo les decía, bueno,
Cada uno quería organizar su familia porque él me decía, Luz, yo no quiero que mi hijo repita mi historia. Entonces, cuando lo costelo y le digo, bueno, hagamos la representación, dijo que entre mi hermano y le dije, no, no quiero que entre él hoy. Vamos a traer un representante para mirar qué pasa. Y cuando él empieza a hablarme, le digo, bueno, cuéntame, pero dejemos que el campo hable. Dice, no, es que a mí mi mamá no me miró, el niño consentido era mi hermano, tararararara. Bueno, cuando empezamos la constelación, resulta que el que él decía que era el niño favorito fue el que la mamá no miró. Y él estaba por amor ciego. ¿Qué es por amor ciego? Yo por ti. Yo lo hago por ti. Hay un pacto que se hace que se llama amor ciego y es yo me sacrifico por ti. Entonces, si tú no quieres vivir o si tú no puedes asumir esto, yo lo hago por ti. Entonces hay que cortar esa lealtad invisible, poner a cada uno en su lugar para que la persona deje la codependencia con cualquier tipo de sustancia. Y cuando en los hombres o en mujeres, porque pasa exactamente igual, el, el diagnóstico es alcoholismo, es generalmente falta de papá o una agresión sexual de la que nunca se habló. De esas que se callan porque ¿qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar mi papá? ¿O qué van a pensar mi familia o mis hermanos si de pronto cuento que un tío me tocó o que un hermano me acarició? Entonces, esos secretos, el cuerpo tiene memoria y los somatiza a través de las drogas o el licor. Bueno, espero que para cada una de las personas que están aquí, esta información les pueda aportar de pronto a situaciones que tengan ustedes en sus familias o que tengan de amigos, de conocidos, en donde podamos también llevar esta información que nos está dando Luz como herramienta, como dinámica terapéutica para poder entrar. Si nosotros estamos aquí 52 personas conectadas y si cada uno de nosotros pone eh, en evidencia o se pone a hablar de la situación que en este momento tenga, sea cual sea, pues vamos a tener 52 situaciones de constelación diferente. Y tratando de mirar, hablamos un poquito ya de la drogadicción, hablamos, tocaste un tema como el suicidio, por ejemplo. Me gustaría también que nos contaras un poquito frente a aquellas personas que de alguna u otra forma en este momento tienen un diagnóstico muy puntual, sobre todo en enfermedades que son denominadas graves, catastróficas o que son de difícil manejo para la medicina tradicional. eh, Situaciones alrededor de lo que llaman enfermedades huérfanas, por ejemplo, eh, o enfermedades como el cáncer o enfermedades que nos atacan fuertemente en nuestras diferentes partes del cuerpo y que se vuelven crónicas y que en un momento dado pues están con difícil manejo, ejemplo, un Alzheimer o una esclerosis lateral amiotrófica ya avanzada, una espondilitis anquilosante, enfermedades de orden mental. Si ponemos todo eso como en un costalito, esas enfermedades o esos diagnósticos o esas situaciones de salud, a mí me gusta más es esa palabra, situaciones de salud. ¿Qué nos puedes decir al respecto que se pueda trabajar en estas situaciones o condiciones desde las constelaciones familiares? Bueno, yo te quiero contar, yo he tenido la experiencia de constelar varias personas con Alzheimer y haciendo una trazabilidad, que es una trazabilidad, como mirando el patrón de este y de este, casi en los tres de la misma edad, la repetición era que antes de la guerra había fallecido un familiar y la familia se quedó esperándolo. Y en esa espera, el familiar
pide que se le vea. O sea, ustedes dirán, pero ¿cómo es esto? No? O sea, realmente es así. Cuando abro la constelación y digo, pero venga acá, ¿qué pasó? Y él estaba perdiendo la memoria en la edad en la que su papá se quedó esperando que su hermano regresara. Y adicional, le habían escondido a uno de sus hijos. Se casó con una nueva mujer y esta mujer no soportaba que ella no hubiese podido dar a luz un hombre, sino una mujer. Entonces, cuando hacemos la constelación, él empieza a recordar y lo primero que recuerda es el nombre del hijo que ella le había ocultado, o sea, de su otro hogar. Sí. Cuando yo le digo a la chica, mira, tu papá quiere ver a tus hermanos, me dice, ¿cómo así? Mi papá se acordó el nombre, le dije, claro, se llama este y este y este, y ella me dice, pero tú ni siquiera sabías, yo nunca te dije. Le dije, pero él recordó los nombres. Entonces, cuando hay esos diagnósticos de salud, como por ejemplo una esquizofrenia, puede ser que esa esquizofrenia llegó para contar algo oculto en la familia. Y oculto puede ser que de pronto en la guerra, acuérdate que en la guerra de este lado dice que son buenos, pero de este también, ¿cierto? Y de este lado dice que son malos y de este lado también. Entonces, hay muchas personas que mueren en la guerra. Y yo por un país hago lo que sea, o por una nación, o por una ciudad, y de ambos bandos se pierden personas, se pierde familia. Entonces, ese dolor que no se sanó, que no se vio, esas víctimas de la guerra claman a que alguien las encuentre. Puede ser que en la constelación haya que decir, mira, vamos a prender una luz para que esas personas que nunca se incluyeron lleguen acá, ¿sí? Porque a veces decimos, ah, no, pero es que mi bando era el bueno y el otro bando dice exactamente igual y se pierden son personas, se pierden personas. Mira, hace un mes larguito hicimos una constelación y resulta que esta persona tenía inconvenientes con el dinero. Sentía que el dinero le quemaba, pero así, o sea, que le quemaba en las manos. Decía, quema, es que me quema, o sea, como que no lo puedo sostener porque me quema. Cuando hacemos la constelación y miramos las representaciones de las familias, y ponemos, bueno, pongamos acá un ancestro, pongamos esto, pongamos lo otro, nos damos cuenta que es que en la guerra, durante la guerra, su papá generaba el dinero vendiéndole a los dos bandos armamento. Entonces, sí, cuando ella cae en conciencia y hacemos una reconciliación y un aporte de perdón para ambos lados, la vida de esta mujer le cambió. Ay, ay, ay. Cada vez como que entramos más en profundidad, Luz, y hay muchas situaciones. Ahí tengo más preguntas, pero voy a permitirme dar un espacio a mirar algunos temas en el chat, ya Claro que que sí. se nos va acabando el tiempo. Bueno, gracias a las personas que nos están compartiendo en el chat. De todos, voy a permitirme leer a quienes quieran escribir y compartir su situación. Gracias Carla Viviana, que nos comparte donde dice, en mi caso tuve una discusión con mi mamá, tenía como 10 años y mi mamá me dijo, usted no es mi hija. Eso me dolió y me fui de la casa por una semana. Hoy en día hice un proceso muy bonito en cuanto a la relación con mamá, dejé de sentir ese rencor o de rabia, le doy un lugar muy bonito a mi mamá. ¿Qué quiere decir esto? Es muy cierto que hoy pienso que falta algo, el dinero me llega, pero se va. Tal vez relacionado con lo que nos decías hace un rato, no sé si quieras contestarle algo a Carla Viviana al respecto. Entonces, mira, Carla, es muy probable que si en tu inconsciente de niña no se organiza el lugar de mamá y de papá, el dinero siga siendo lo mismo. Se va y llega, se va y llega. Entonces, mi recomendación sería que constelaras tu vínculo con papá y mamá.
para que tengas, uno, la fuerza de la vida y la fuerza del accionar. Porque lo que siento es que no solamente se le va, sino que es como difícil, o sea, como que, ay, pero sí puedo, pero no puedo. ¿Mm? Entonces, eso te va a permitir. Y lo otro es que a veces en la constelación, la gente me dice, ¿cómo así Luz que la mamá no deja ver al padre? Muchas veces nos hemos puesto nosotros en el lugar errado. ¿Qué es el lugar equivocado o errado? Y es que, vamos a suponer, papá y mamá tienen diferencias y yo me hago a un bando. O me hago al lado de mamá o me hago al lado de papá. Y resulta que por constelaciones familiares los honramos y decimos, ellos son los grandes, ellos pueden con sus cosas. Nosotros no debemos ni de aquí ni de allá, simplemente honrarlos a los dos. Si le quedó claro, si... Yo sé que Carla Viviana está ahí escuchando y no solo para Carla Viviana, la aclaración pues es válida para todas las personas que de alguna otra forma pues puedan tener alguna situación de madre, ¿cierto? De mamá y pueda estar pensando, como nos dijiste hace un rato, la madre representa la abundancia pues ahí nos estás dando esa respuesta. Bueno, Cielo Ivette nos comparte, nos dice, quiero contarte que me está pasando. La tercera es falta de motivación, siento esa sensación de depresión, referente a los tres elementos que nos compartiste hace un rato, ¿cierto? Entonces, a mirar ahí a trabajar con Cielo Ivette la falta de motivación. Y eh, mirar, perdóname, y mirar si esa falta de motivación es de ella o si está haciendo una lealtad con su clan. ¿Qué puede ser una lealtad con su clan? Que de pronto a las mujeres a la edad que cielo tenga, nunca se les dio valor, ¿sí? O la mamá se pensiona o la bisabuela nunca recibió un dinero que esperó. Entonces, en el inconsciente se queda como que en esta edad las mujeres perdemos motivaciones porque perdemos vida. Entonces hay que mirar cómo está ella con respecto a su mamá, a su papá y a su propia vida. Si realmente está abrazando la vida y la vida la está conteniendo. bueno, vea, Luz no conoce a Cielo Ivette, pero Cielo Ivette yo sí la conozco, ¿cierto? Y lo que le contestó ni mandado a hacer. No digo más por este chat. Bueno, preguntas. Hay unas preguntas de los niños, Luz. Voy a permitir reunir las tres. Nos pregunta Paula Andrea que cuando nos referimos que si los niños podían estar o no, ella pregunta niños de qué edades. Incluso manifiesta más adelante, dice, mi pequeña estuvo en constelaciones desde los 7 años y ha estado como en 3 o 4 constelaciones. ¿Puede pasar algo inapropiado con eso? Entonces, pues hace un momento nos hablaste, ¿quieres responderle a Paula André? Entonces, mira, Paula, la verdad es que cuando uno se forma como constelador, de las primeras cosas que le dicen a uno es, los niños no los ingresan, o sea, los niños no ven la constelación porque no sabemos qué movimiento se puede dar y para el niño puede ser muy fuerte, ¿sí? Entonces, yo te sugeriría que por un tiempo no los llevaras a las constelaciones, ¿sí? Para que ellos alcancen a entender, porque es que la mente del niño, recuerden que los niños son como esponjitas y no sabemos qué dijeron en la constelación, qué tema, ¿sí? Entonces, no sabría, sí, pero mi recomendación es, o sea, no los lleven a la constelación. O sea, ustedes pueden constelar por sus hijos, sí, hasta los 18 años, ¿sí? Hasta los 18 años yo puedo hacer una constelación en nombre de mi hijo o puedo hacer una constelación para él o por él si él me da la autorización. Si no me da la autorización después de adulto, no lo puedo constelar. A no ser que, por ejemplo, esté en una depresión que digo, pero es que ni siquiera se levanta de la cama y como soy la mamá, puedo constelarlo o en el caso en que sea una, ay, tráeme el nombre del diagnóstico que nos preguntaron ahorita, esquizofrenia. Gracias. Hola.
Luz, ¿estás ahí? Estoy aquí. Ah, bueno, pensé que se había ido como la... Sí, se nos fue la señal, ¿Fue pero ya cierto? estoy acá Bueno. otra vez. Ahora, Janet Guayara hace una pregunta con respecto a las mujeres embarazadas. Nos decías pues que tampoco deberían estar y hace una pregunta frente a la respuesta que dice que es que, ¿qué significa que el bebé no se vaya por el saco gestante? Entonces, resulta que las mujeres cuando entra el óvulo, está el saco gestal. Y ese saco tiene un conducto que si se costela a la mujer embarazada, ese conducto puede abrirse e inconscientemente la mujer puede perder el bebé. O sea, en otras palabras, puede haber un riesgo de un aborto espontáneo, De ¿cierto? un aborto espontáneo, Bueno, exactamente. ¿Sí? ahí sí, como los mismos medicamentos, no apto para embarazadas porque pues nadie va a hacer las pruebas a ver qué pasa, ¿cierto? Entonces, Sí, de pronto no, una no, no. emoción muy fuerte, pues puede desencadenar un aborto espontáneo. Un aborto espontáneo correcto. Con las mamás gestantes lo que se hace es el arrullo del alma, ¿sí? Para que reciban mejor ese bebé. Ok, bueno, nos pregunta Daniela Álvarez si la esquizofrenia ya es tratada clínicamente, ¿cómo puede ayudar la constelación? Entonces, la constelación en la persona que tiene esquizofrenia la puede ayudar porque clínicamente decimos esa persona no sabe lo que dice. Y resulta que muchas veces cuando yo escucho a la persona, cuando le pregunto al papá o a la mamá o a la persona que vive con ellos, cuéntame qué dice. Y a veces dicen, no, eso por allá habla de la guerra, que hubo no sé qué, que hubo esto, que pasaron tales cosas. Entonces, esa esquizofrenia, si se constela, ayuda a que ese secreto, a que eso que no se quiso ver, a que eso que no se informó o a que esos hijos que no se incluyeron se puede organizar mejor, ¿sí? Y la persona empieza a tener mayor coherencia y mayor conciencia consigo mismo. A veces para la esquizofrenia se requiere una, dos o tres constelaciones, dependiendo del nivel de conciencia y coherencia en que la persona esté, porque los niveles de esquizofrenia no son iguales para todos. Ok. Bueno, y hacen dos preguntas, tanto Paola Valencia como Milena Duque, relacionadas con el tema de las adicciones. La voy a leer ambas, ¿sí? Para que las juntemos en Claro un que sí. paquete. Dice, las adicciones pueden llegar siendo adultos, siendo exitosos toda la vida y de repente tiras todo tu patrimonio. Estamos hablando de adicciones, ¿cierto? Las adicciones pueden ser el alcoholismo, los juegos de azar, los videojuegos, bueno, el cigarrillo, la pornografía, bueno, adicciones en general. Pero también nos pregunta Milena Duque, ¿la drogadicción es posible sanarla desde las constelaciones? Entonces, contestemos la primera, las adicciones. Entonces, las adicciones sí puede ser que una persona tenga mucho dinero y de un momento a otro lo pierda. Y puede ser porque recibió de ese dinero una herencia que no se organizó. Entonces, en el inconsciente colectivo, ¿qué hay? Yo tengo que ganarme todo con esfuerzo. Y si no me lo gano con esfuerzo, lo pierdo. O una lealtad invisible con el clan, que es el clan, el árbol familiar, a que a cierta edad o a cierto patrimonio se pierde todo, absolutamente todo. Entonces pueda que para esa fecha haya estado alguien en la guerra o de pronto una mujer fue a lanzar algo y recuerden que como las mujeres antes no podíamos votar, no podíamos entregarle al mundo ni los libros ni cosas así, o alguien de la familia le robaron algo. Y entonces esta persona dice, yo por ti lo hago. Entonces pierdo todo porque en esta familia no está permitido prosperar. Y la segunda pregunta, De la drogadicción es posible sanarla desde las constelaciones? sí, porque generalmente la parte de la drogadicción lo que tiene hace referencia muchísimo con la mamá, a no ser que la droga a la que sea
adicto sea el tabaco, que ahí es fácil. Pero generalmente la gran mayoría de las drogas es falta de mamá. Y ojo, porque falta de mamá puede ser que de niño tuve a mi mamá presente, de adolescente siento que estuvo ausente y de pronto cuando yo me voy del país, ¿sí? Mi mamá hace un embolema cerebral y yo me tengo que regresar. Y entonces, en medio de la tristeza, de la rabia, empiezo a consumir cualquier sustancia Mm. para reemplazar ese afecto que mamá ya no me puede dar. O cuando la mamá fallece. Bueno, a mí me gusta más la palabra trasciende. O cuando la mamá fallece y yo no alcancé a llegar a despedir. Entonces en el inconsciente se queda ese duelo y generalmente lo lleno ese vacío con una droga o con una adicción. Entonces sí se puede a través de la constelación mejorar. Bueno, y, ay, espere que se me enredó aquí, el chat se me embolató. Aquí finalmente, Silvio nos pregunta, dice, quisiera saber mi cáncer de seno, ¿para qué llegó a mi vida? Por medio de las constelaciones podemos llegar a saber para qué llegó. Sí, Gracias por su gran ayuda. sí, y es un tema que yo aprendí a amar y bueno, y tengo algo especializado para oncología que se llama alas de mariposa, porque me di cuenta que muchos de los cánceres son rabias contenidas que no hablamos. Y generalmente, ojo, no siempre, el cáncer de seno tiene que ver con mamá. Y puede ser o que no tuviste mamá o que inconscientemente dijiste, yo no puedo lactar, no tengo cómo abrazar. Entonces el cáncer nos va a contar para qué te llegó. Muchas veces son proyectos que yo no pude sostener, que como que dije, venga, yo di todo allá, o materné a otros, que es maternar a otros. Supón que eres la jefe de una empresa y te vuelves como la mamá de todos ahí, y de un momento a otro te sacan y tú dices, pero aquí, ¿qué pasó? Entonces sí te puede contar para qué te llegó. Y en muchas ocasiones lo hemos logrado erradicar y transformarlo en mayor armonía para todos, porque yo siempre les digo que un diagnóstico llega para ayudarte, para ayudarte, para ayudarte a mirar eso que no se dio, eso que en la familia dolió. Bueno, ahí estoy segura que la respuesta para Cielo también aclaró las dudas de más de una persona que está aquí. Y bueno, preguntas siempre van a haber y muchas, ¿cierto? Pero el tiempo se nos acabó. Luz, ya nos dio esta hora, este espacio donde nos compartiste de manera maravillosa, muy clara, donde pudimos ver desde tu experiencia y conocimiento el poder entender un poquito más allá a través de esta dinámica terapéutica llamada constelación familiar, cómo se puede sanar sin medicamentos. Esa es como la parte que a mí más me gusta, sanar sin medicamentos. Y sin Posiblemente menos dolor. sí, exacto, sin dolor, pero llegando a la causa de una manera diferente. No estoy desconociendo, obviamente, la medicina tradicional, ni estoy desconociendo la labor del personal del área de la salud, desde los médicos, pasando pues por todo el equipo de terapeutas, que también es muy valioso, pero también es mirar que hay muchas situaciones donde la gente nos dice, pero es que yo ya me he hecho esto y no me mejoro, pero es que ya me he hecho esto y no me mejoro, pues seguramente no te has hecho el tratamiento indicado y esta puede ser una opción terapéutica que esté dentro de tus posibilidades. Entonces, muchísimas gracias, Luz, por esos conocimientos. Gracias también a las personas que se abrieron y nos compartieron, nos hicieron preguntas desde su intimidad, por llamarlo de alguna forma, pero que a través de esas inquietudes nos permiten también solucionar para todos.
Finalmente, quiero terminar. Si el Ivette te contesta y te dice que muchas gracias, dice, creo que eso fui la mamá gallina de todos. Primera vez me enseñó, felicitaciones, muy interesante. Bueno, si ves que la respuesta es para todos. Y Marta Añadet dice, yo me siento tan plena soltera en todos mis ámbitos que no lo tengo en mi mente conseguir pareja. ¿Eso es inconveniente? Pregunta, pero así, Bueno, te feliz. quiero, para responderle a ella, porque sé que fue de las primeras preguntas que hizo, y es que quiero contarle que de pronto puedes estar haciendo una lealtad invisible a la soledad, a mantenerte soltera. Entonces, no porque sea obligatorio tener pareja, no, sino porque es importante mirar cómo es ese vínculo y mirar si en tu familia las mujeres se quedan solteras o luego, por miedo a atraer proyectos o socios o parejas que me puedan defraudar. Entonces digo, yo mejor me cierro y este pedacito no lo veo, pero resulta que nosotros somos un sistema circular y es importante que todas las áreas de nuestra vida estén en armonía. Bueno, Janet, escribiste ahí, espero que hayas tomado nota de esta información valiosa, que no solo es para Janet, también para varias de las personas que están aquí, o para varias de las personas que físicamente no están hoy aquí, pero que de pronto allá desde casa estén diciendo, esta es mi hermana, este es mi hermano, este es mi tío, este es mi primo, ¿cierto? Y podamos también pasar esa información de que existen esas otras opciones y que de alguna otra forma se convierte en unos espacios que nos permitan un accionar, un hacer para tener esa transformación o poder llegar a esa visión, a ese sueño que tenemos de que sanar sí es posible y de que hay muchas herramientas pasando por la meditación, el mindfulness, el mastermind, las terapias y esta a través de las constelaciones familiares y a través de una experta, como pudimos ver a través de Luz Bernal, de su claridad, también conocida como Luz de Oro. Y también quiero que nos recuerdes cómo se llama el programa que tienes para pacientes oncológicos. Bueno, entonces voy a hacerles una invitación y eso que me sigan en redes sociales antes de que se me olvide, porque siempre se me Ah, olvida, voy a Jacqueline. ponerla, voy a volverla a poner, voy a ponerla aquí en las redes. Entonces, los invito a que me sigan en redes sociales como Conecta con Luz. Estoy en Instagram, estoy en TikTok y bueno, ahí vamos en YouTube haciendo cositas. Y el programa para pacientes oncológicos se llama Alas de Mariposa con H. Alas con H y Mariposa con Z. Y no está mal escrito, está perfectamente escrito y es que me di cuenta que el mismo impacto que tiene una emoción, la mariposa cuando es una así chiquita, tiene que hacer 200, 2000, 2 o 2000 millones para llegar a convertirse en mariposa. Y es exactamente el impacto que hace una célula sana, una célula dañada, que luego se transforma en una célula buena para poder rejuvenecer la célula. Entonces se llama alas de mariposa, alas de mariposa. Me quieren escribir, ay, yo no sé, si les quieres poner mi número en el chat. Yo no soy la más hábil en esto. Ok, Y bueno, pues Luz, muchísimas yo gracias. agradecida, Jacqueline, de verdad, contigo, con cada una de las personas que estuvo tan dispuesta a contarnos parte de su vida, de mirar cómo hay otras alternativas y muy bendecida, honrada, honrada con la vida y yo sé que ya estamos sobre el límite del tiempo, pero me gustaría hacer algo de 5 minutos, Jacqueline. ¿Alcanzamos? ¿5 minutos? ¿3 minutos? 3 minutos, dale. Ok. Entonces,
Voy a... Ahí me ven. Voy a pedirles que pongan su mano derecha a la derecha y la mano izquierda en el hombro izquierdo. La mano derecha en el hombro derecho y la mano izquierda en el hombro izquierdo. Y van a sentir con la mano derecha, dicen, papá, te tomo tal y como eres. Y lo ponen acá. Papá, te tomo tal y como eres. Mamá, te acepto tal y como eres. Y en honor a ti, ponen sus manitos aquí, los honro reconociendo que ustedes me trajeron a la vida. Gracias a la vida por permitirme estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Los invito a que por lo menos durante 21 días, que es cuando el sistema neuronal empieza a cambiar, lo hagan ese ejercicio, papá y mamá. Eso va a irlos ayudando a que su vínculo cada vez esté más sano con ellos y con ustedes mismos. Y con la vida que nos regala la oportunidad de sentir, de vivir y de estar acá al servicio de la vida. Muchas gracias, Jacqueline, muchas gracias a Campana Saludable y a todas las personas que hicieron posible y a esa energía divina que pudimos hacer esto en mayor armonía. Muchísimas gracias a todos. Bueno, a ti, muchísimas gracias y a cada una de las personas que estuvieron como siempre conectadas el día de hoy. Un gran abrazo, como nos está mandando Luz Mary ahí en la cámara, Janet, un gran abrazo para todos. Gracias por ese último ejercicio, papá, mamá. Aquí estaremos durante 21 días haciéndolo. A cada una de ustedes por haberse dado este espacio es para ustedes. La información de hoy maravillosa. De nuevo, gracias, Luz. Vi muchas personas juiciosas conectadas, como siempre Luzberi tomando apuntes. Entonces, muchísimas gracias por compartir también. Hay muchas felicitaciones y agradecimientos en el chat para ti, Luz, y esperamos poder volver a contar contigo en otro espacio de Laboratorio de Salud. A cada uno de ustedes, gracias, feliz y saludable noche. Nos vemos en el próximo Laboratorio de Salud. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias.